Le debes a tu hermana. Dónale tu médula ósea. La voz de mi madre resonó en la sala de estar como un látigo. Nicole estaba sentada en el sofá, pálida, con lágrimas cuidadosamente dispuestas en sus mejillas, como si estuviera audicionando para la santidad. Mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, en silencio, pero asintiendo. Siempre asintiendo. Se está muriendo, dijo mamá, y tú eres la única compatible. Los miré a las mismas 3 personas que habían visto a Nicole destruir mi carrera, mentirle a mi jefe, acostarse con mi prometido, y aún tenían la audacia de llamarme egoísta. Es familia, murmuró papá finalmente, como si esa palabra se supusiera que borrara todo lo que ella había hecho. Fue entonces cuando sonreí. Lentamente. El tipo de sonrisa que hizo que mi madre parpadeara. En realidad, dije, metiendo la mano en mi bolso, no lo es. Saqué el sobre grueso sellado hacía apenas unas horas. La habitación cambió. La mano de Nicole se congeló a mitad de camino limpiándose la mejilla. ¿Qué es eso?, preguntó mi mamá. Lo abrí, desdoblé el papel, leí la línea que había memorizado 100 veces, probabilidad de relación de hermanos completos, 0%. Mi voz era firme. Me hice una prueba de ADN hace 2 semanas. Todos me miraron fijamente. Mi mamá negó con la cabeza. Eso no es posible. ¿O es posible?, dije extendiendo el papel. De hecho, está impreso aquí mismo. La cara de papá palideció. Los labios de mi madre se separaron como si fuera a gritar, pero no salió nada. Nicole simplemente me miró fijamente, porque por una vez su pequeño guión perfecto había sido reescrito, y yo era la que sostenía el bolígrafo. Mi nombre es Sierra Laney, desde donde sea que estén viendo este vídeo. Quédense conmigo, porque el momento en que me dijeron que salvara la vida de mi hermana fue el mismo momento en que me di cuenta de que nunca fue mi hermana para empezar. Nicole siempre fue la favorita. No solo un poco, no como o es mayor, necesita más ayuda, ese tipo de favoritismo. Me refiero a un favoritismo cegador, sofocante, tácito, pero omnipresente. Cuando sacaba buenas notas, sonreían. Cuando Nicole aprobó su examen de conducir en el 3er intento, hicieron una barbacoa en el patio trasero. Cuando gané una beca, papá dijo, no presumas, hace que tu hermana se sienta mal. Ella era la frágil, la bonita, la que mamá llamaba nuestra pequeña estrella. Mientras yo estaba en las sombras, cargando con el peso de ser la hija responsable, la invisible. Pero no la odiaba. Me decía a mí misma que las familias eran complicadas, que tal vez yo era más independiente. Que el amor se veía diferente para todos. Me aferré a esa mentira hasta el día en que Nicole lo arruinó todo. Empezó con mi compromiso. Tyler y yo estuvimos juntos durante 4 años. Sólidos, amables. Teníamos un plan, ahorrar dinero, mudarnos a una nueva ciudad, empezar de nuevo. Le conté todo a Nicole. Confié en ella como se supone que hacen las hermanas. 2 meses antes de la boda, lo canceló. Sin explicaciones, sin cierre, solo un mensaje que decía, no puedo hacer esto. Me rompí. Y aún así no sospeché de ella. No hasta que encontré los mensajes. Coquetos, crueles, desvergonzados. De Nicole a Tyler. Semanas de mensajes de texto, fotos. Ella lo había estado seduciendo a mis espaldas. Y cuando se lo mostré a mis padres, mamá se encogió de hombros. No es como si estuvieras casada. Papá dijo, Tyler tomó su propia decisión. Pero Nicole no se detuvo ahí. Unas semanas más tarde, RRHH de mi trabajo me llamó. Se había enviado una denuncia anónima a la empresa sugiriendo que estaba filtrando información de clientes por dinero. Capturas de pantalla falsas, correos electrónicos manipulados. Casi funcionó. Solo conservé mi trabajo porque mi gerente me conocía lo suficientemente bien como para investigar más a fondo. La cuenta anónima estaba vinculada a la red Wi-Fi de Nicole. Lo mencioné en la cena. Mi madre dijo, tú tampoco eres perfecta, Sierra. Esa fue la noche en que dejé de fingir que tenía una hermana de verdad. Reduje el contacto después de eso. No más vacaciones familiares, no más llamadas, no más mensajes de texto de cumpleaños para personas que nunca corresponderían al esfuerzo. Pero entonces llegó la llamada. Nicole estaba enferma. Leucemia agresiva.
Necesitaba un trasplante de médula ósea. Y yo era la única compatible. De repente volví a ser importante. De repente mi teléfono no dejaba de sonar. Y de repente esperaban que lo olvidara todo. Que lo perdonara todo. Pero lo que no sabían era que yo ya había empezado a investigar. Y la verdad que descubrí hizo que todo tuviera sentido. Después del diagnóstico, la historia cambió rápidamente. En un momento, yo era la hija olvidada. Al siguiente me convertí en la egoísta que se negaba a salvar a su pobre e indefensa hermana. La presión fue fuerte y desde todos los ángulos. Familiares, amigos comenzaron a enviarme mensajes. Viejas señoras de la iglesia que apenas recordaba me llamaban desalmada. Una tía con la que no había hablado en años dejó un mensaje de voz llorando: «Te necesita Sierra. ¿Cómo puedes vivir contigo misma si muere?». La culpa no era sutil. Era implacable. Mi madre me enviaba mensajes de texto todas las mañanas como una directora de campaña. El recuento de glóbulos blancos de Nicole volvió a bajar. Los médicos dijeron: «Tienes que ser tú. ¿Sigues siendo tu hermana, Sierra? ¿Sigues siendo tu hermana?». Seguían repitiendo eso como si fuera una escritura. Como si cancelara cada traición, cada mentira, cada cicatriz que Nicole había dejado atrás. Empecé a cuestionarme a mí misma. Tal vez estaba siendo cruel. Tal vez realmente era fría como decían. Tal vez estaba rota por años de tragarme la decepción y simplemente ya no podía sentirme bien. Me quedaba despierta por las noches mirando al techo, imaginando su funeral, los titulares, los susurros, la forma en que me pintarían como el monstruo. Incluso levanté el teléfono una vez para llamar al coordinador de trasplantes. Pero algo me detuvo. No el miedo, no la amargura, una corazonada, una voz que decía: «Espera, mira más de cerca». Así que lo hice. Revisé los documentos familiares, viejos formularios médicos, papeles del seguro, el cajón inferior del escritorio de mi mamá. Pensó que me había olvidado de eso. Ahí fue donde lo encontré. Un sobre manila sellado. Casi no lo abro, pero la curiosidad ganó. Dentro, registros del hospital, análisis de laboratorio, una copia de mi certificado de nacimiento y una nota que nunca había visto antes. Una nota adhesiva desteñida pero clara: «Guarda esto en caso de que Sierra alguna vez pregunte». Me temblaban las manos. Llevé los documentos a una clínica de ADN privada a la mañana siguiente. Sin abogados, sin acusaciones, solo un hisopo silencioso en mi mejilla y una respiración profunda. 2 semanas después, recogí los resultados en persona. Los abrí sola en mi coche con las manos frías, el corazón en la garganta. Probabilidad de relación de hermanos completos, 0%. ADN compartido, insignificante. Nicole no era mi hermana. No biológicamente, no genéticamente. De repente todo tenía sentido. ¿Por qué no se parecía en nada a mí? ¿Por qué nuestros cumpleaños estaban separados por apenas 6 meses? ¿Por qué faltaba el nombre de papá en uno de los certificados de nacimiento? Habían mentido durante años y me dejaron sufrir por una mentira que ni siquiera sabía que estaba guardando. Pero no tenían idea de que yo lo sabía. Todavía no, y planeaba mantenerlo así hasta el momento perfecto. Una vez que tuve los resultados del ADN, todo dentro de mí se quedó quieto. No caótico, no enojado, solo quieto. Ese tipo de tranquilidad que solo sientes cuando algo finalmente encaja. Y sabes en el fondo que nunca estuviste loca. Llevé esos papeles conmigo durante días. Los doblé en mi diario. Dormí con ellos en la mesita de noche. No porque necesitara releerlos, había memorizado cada línea, sino porque me hacían sentir segura. Por primera vez en mi vida, tenía pruebas. No era solo favoritismo. No era solo disfunción. Era engaño. No los confronté de inmediato. Eso habría sido satisfactorio, claro. Pero no buscaba una explosión, buscaba claridad. Así que esperé. Asistí a las reuniones familiares. Respondí los mensajes de texto suficientes para mantenerlos desequilibrados. Dejé que mi madre creyera que lo estaba pensando. La ironía: cuanto más amable me volvía, más desesperados se ponían. Pensaron que me estaba ablandando. Nicole envió un mensaje de texto una noche.
Corto frío, sé que hemos tenido problemas, pero puedes hacer esta única cosa decente. No preguntó, ordenó. Esa siempre fue su forma. Incluso en la infancia, conseguía lo que quería. No negociaba, tomaba. Y si no lo daba voluntariamente, mis padres me castigaban por hacer las cosas difíciles. Una semana antes de la reunión familiar, programé una cita discreta con un abogado. Nada litigioso, solo preguntas. Quería entender cuán profundas eran sus mentiras. Certificados de nacimiento, tutela, historial médico. Me dio más de lo que esperaba. Aparentemente Nicole había sido adoptada en privado. Papeleo cerrado, pagado por debajo de la mesa, nunca revelado. Sin archivo judicial, solo la firma de mi madre y un rastro de papel enterrado. No me sorprendió, pero había terminado de fingir. Así que cuando mis padres me invitaron, dijeron que finalmente estaban listos para hablar cara a cara, acepté. Querían control. Querían acorralarme, manipularme, culparme para que me sometiera en la misma sala de estar en la que me habían criado como una ciudadana de segunda clase. En cambio, entré con mi sobre. Tranquila, limpia, intencional. Mamá parecía aliviada. Papá esbozó una débil sonrisa. Nicole estaba sentada debajo de una manta como una trágica heroína victoriana. Antes de que empecemos, dije, traje algo. Mamá arqueó las cejas. ¿Papeleo? Asentí. Pruebas. Saqué el sobre y lo puse suavemente sobre la mesa. Quiero que lean esto en voz alta. Parecía confundida. ¿Por qué? Porque se trata de su hija, dije, volviéndome hacia Nicole. Y de si alguna vez fue mía o no. Fue entonces cuando el aire cambió. Y por una vez no tuve miedo. No esperaba ser amada, perdonada o escuchada. Simplemente había terminado de que me mintieran. Y la verdad estaba a punto de hablar más fuerte que cualquier disculpa que jamás me hubieran dado. La habitación se quedó en silencio cuando puse el sobre la mesa. No el tipo de silencio que precede a una discusión, el tipo que precede a una tormenta. Mi madre miró el sobre como si fuera algo tóxico. Mi padre se reclinó con los brazos cruzados, su postura predeterminada cuando quería parecer tranquilo mientras servía por dentro. Y Nicole no se movió en absoluto. Simplemente me miró fijamente con la mandíbula apretada, los ojos duros. No había miedo en su rostro. Solo la misma suficiencia que tenía la noche que le mintió a mi prometido y el día que intentó que me despidieran. Podía verla pensando, no vas a seguir adelante con esto. Todavía creía que podía ganar. Mi madre fue la primera en hablar. ¿Qué se supone que es esto? Permanecí sentada. Mi voz no se elevó. Es una prueba de ADN de un laboratorio certificado, tomada hace 2 semanas. Dice que Nicole y yo no compartimos ninguna conexión biológica. Ninguna. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Mi madre se burló. Eso es ridículo. Son hermanas. No, dije deslizando el papel sobre la mesa de café. Nos criaron como hermanas. Dijeron que lo éramos, pero mintieron. Papá se inclinó hacia adelante, cogió el papel, lo escaneó y palideció. Sus manos realmente temblaban. ¿De dónde sacaste esto? De tu archivador, cajón inferior. Debajo de las carpetas de impuestos, dije. Dejaste los registros de nacimiento y los formularios médicos. Descuidado, la verdad. Me volví hacia mi mamá. Querías que creyera que le debía algo. Querías que me sintiera culpable por irme, pero mentiste sobre quién es ella. Me convertiste en el plan B para alguien que nunca me trató como a una hermana. Nicole se movió en su silla ahora. Abrió la boca, la cerró. Luego finalmente espetó, esto no cambia nada. Soy tu hermana. Crecimos juntas. Sí, dije, y te acostaste con mi prometido, intentaste arruinar mi trabajo, pusiste a nuestros padres en mi contra. Y ahora quieres mi cuerpo para salvar el tuyo. No te debo eso. Me estoy muriendo, dijo con los ojos brillantes. Y yo estoy sanando, respondí con firmeza como una piedra. Lo que significa que no me prendo fuego solo porque tienes frío. Mi madre se puso de pie. Sierra, no hagas esto.
No tires a tu familia por un papeleo. La miré, realmente la miré. Esta era la mujer que dejó que me intimidaran en casa, que me culpó por ser demasiado sensible, que me vio romperme y lo llamó drama. Y todavía lo estaba haciendo, todavía reescribiendo la verdad en tiempo real. Me tirasteis hace años, dije. Simplemente nunca pensasteis que crecería lo suficiente como para irme yo misma. Papá lo intentó una vez más. Te criamos. ¿Eso no significa nada? Sí, lo hace, dije. Significa que aprendí exactamente qué tipo de persona nunca seré. Me puse de pie, cogí mi bolso, me detuve en la puerta. Nadie me siguió. Nicole estaba llorando ahora. Tal vez por miedo, tal vez por furia. Tal vez porque por primera vez en su vida nadie se apresuraba a salvarla. No sentí triunfo. Tampoco sentí culpa. Solo liberación. Porque la verdad no era un arma. Era libertad, y había esperado toda mi vida para finalmente tenerla en mis manos. No me fui a casa a llorar. No revisé mi teléfono obsesivamente ni me senté junto a la ventana como una niña abandonada esperando que la persiguieran. Ni siquiera me sentí vacía. Me sentí limpia, como si finalmente me hubiera quitado una piel en la que me había estado asfixiando durante años. Una hecha de culpa, manipulación y hermandad forzada. Las consecuencias comenzaron casi de inmediato. 2 días después, mi tía llamó. Dijo que había escuchado un rumor ridículo sobre que Nicole no era mi verdadera hermana. Que seguramente yo solo estaba desquitándome y no hablaba en serio. La dejé hablar durante 3 minutos completos. Luego colgué. No expliqué, no discutí. Había pasado toda mi vida dando a la gente acceso a mi dolor como si fuera propiedad pública. Eso terminó ahora. Una semana después de la confrontación, descubrí que Nicole había sido trasladada a otra lista de donantes, sin coincidencias exactas. La urgencia aumentaba. Seguía sin responder a sus mensajes de texto. Al principio, llegaban todos los días, largos monólogos manipuladores sobre el perdón, la historia, la elección del amor sobre la amargura. Luego, cuando no respondí, cambiaron: eres malvada. ¿Quieres que me muera? No me extraña que nunca le hayas gustado a nadie. Y luego el más honesto: siempre me eligieron a mí. ¿Sabes por qué? Porque eras demasiado fría para amar. Leí ese 2 veces. No porque me doliera, sino porque era una confesión. Lo sabía. Siempre lo supo y ahora finalmente lo admitía. La dinámica de poder había cambiado y ella lo odiaba. Borré todos los mensajes sin responder. Sabía que mis padres estaban luchando entre bastidores. Mi primo me dijo que había habido reuniones familiares llenas de voces elevadas y preguntas como: ¿sobre qué más han mentido? Aparentemente algunos familiares habían comenzado a distanciarse de mis padres. No les gustaba que los arrastraran a un escándalo, especialmente cuando no podían darle la vuelta. Bien. Deja que la verdad haga su trabajo. No me regodeé. Me centré en reconstruir. Me apunté a terapia no para arreglarme, sino para desaprender las tácticas de supervivencia que me habían obligado a adoptar en una familia que solo sabía usar o descartar. Conseguí un nuevo trabajo. Uno donde nadie conocía mi historia. Donde no entraba en las habitaciones con moretones invisibles y una reputación creada por los celos de otra persona. Incluso empecé a salir con alguien. Lentamente, con cuidado. Por primera vez, no expliqué en exceso mi trauma en la primera cita. No sentí la necesidad de justificar porque protejo mi paz como una puerta cerrada con llave. Hizo preguntas con suavidad. Esperó respuestas reales. Y eso me hizo sentir segura de una manera que la biología nunca lo había hecho. Una noche, mientras doblaba la ropa, me encontré con el sobre de nuevo, los resultados del ADN. Casi lo tiro, pero no lo hice. Lo guardé en una carpeta marcada como no vergüenza, solo verdad. Porque eso era lo que eran ahora, un hecho, no una herida. Me di cuenta de algo esa noche. La venganza no estaba en la revelación. No estaba en el silencio, ni en las reputaciones arruinadas, ni en la forma en que mis padres no podían entrar a la iglesia sin que los susurros los siguieran por los bancos.
Estaba en la curación, en los límites que construí, en la alegría que me permití, en el hecho de que ya no sentía la necesidad de explicarle nada a nadie. Nicole una vez destruyó mi relación, mi carrera, mi nombre. Y lo hizo con una sonrisa, sabiendo que mis padres la protegerían. Y lo hicieron hasta que me protegí a mí misma. Y ahora tenían que vivir con la verdad. No porque yo la gritara desde los tejados, sino porque me negué a cargar con su silencio por más tiempo. 3 meses después me mudé. Un pequeño apartamento en una ciudad tranquila donde nadie conocía mi nombre a menos que yo quisiera. Sin viejos vecinos, sin amigos de la familia que no quisieran elegir bando, sin compañeros de trabajo bien intencionados preguntando ¿cómo está tu hermana? Solo espacio. La primera noche que dormí allí, dejé la ventana abierta. Sin tráfico, sin gritos del apartamento de abajo. Solo grillos y los latidos de mi propio corazón. Me paré en el centro de la habitación y susurré en voz alta, «Estás a salvo ahora». No para que nadie más lo escuchara, solo yo. Porque durante mucho tiempo no me sentí segura. Ni en mi propia casa, ni siquiera en mi propia piel. Me habían criado en una familia que convertía el amor en un arma, lo convertía en una transacción. Si era útil, podía quedarme. Si me salía de la línea, aunque fuera una vez, me convertía en la villana. Y durante un tiempo les creí. Creí que era fría, amargada, egoísta. Pero ahora entendía que lo que llamaban egoísmo era simplemente yo aprendiendo a decir que no. Establecí límites como muros de hormigón. Sin llamadas, sin visitas. Cambié mi número, los bloqueé a todos, y no lo dudé ni un segundo. Algunas noches eran tranquilas, demasiado tranquilas. Miraba al techo y me preguntaba si había ido demasiado lejos, si debería haber explicado más. Pero entonces recordaba la reunión en el restaurante. La forma en que se torció el rostro de mi madre cuando leí la prueba de ADN. La mirada de incredulidad, no porque no pudiera ser cierto, sino porque me atreví a decirlo en voz alta. Dejé de preguntarme si era dura y empecé a preguntarme por qué ellos nunca pensaron que lo eran. Hice nuevos amigos con cuidado, lentamente. Personas que no necesitaban mi sufrimiento para sentirse fuertes. Personas que preguntaban cómo había ido mi día y no esperaban que me ganara su amabilidad. Una de ellas, Talia, fue la primera persona a la que le conté toda la historia sin minimizarla. No me interrumpió, no intentó arreglarla. Simplemente dijo, eso debe haber sido muy solitario. Me alegro mucho de que haya salido. Y lloré más fuerte que cuando Tyler se fue, más fuerte que cuando abrí los resultados de la prueba, porque alguien me vio y no lo usó como palanca. Celebré mi cumpleaños sola ese año. Cena en un café, un pequeño pastel con una sola vela. Sin fotos, sin sonrisas falsas, solo paz. Pedí un deseo, pero no era por amor, ni por aprobación, ni por cierre. Era solo esto, que nunca vuelva a dudar de lo que sé que es verdad. Porque el mejor regalo que me he hecho a mí misma fue irme antes de que pudieran quitarme algo más. Un año después de la prueba de ADN, me senté a la orilla de un lago a las afueras de la ciudad. Sin ruido, sin expectativas, solo el viento rozando la superficie como un secreto que prometía no contar. Había traído una cosa conmigo, una carta. No para enviarla, solo para escribirla. Me había llevado meses empezar. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba esperar hasta que pudiera escribirla sin temblar. Empezó de forma sencilla, a las personas que dijeron que les debía todo, esto es lo que me debía a mí misma. No enumeré cada traición, cada silencio, cada vez que vieron a Nicole tomar y tomar mientras yo sangraba para mantener pulida la imagen familiar. No mencioné la noche en que mi madre se interpuso entre nosotras como un juez y me dijo, sigue siendo tu hermana, te guste o no. En cambio, escribí sobre en quién me había convertido. Una mujer que duerme toda la noche. Que se ríe sin comprobar quién la mira. Que no entra en las habitaciones con las manos medio levantadas, lista para defender su existencia. Escribí sobre la tranquila alegría de cocinar para mí misma. De amigos que te rellenan el vaso de agua sin que se lo pidas, de despertarte y darte cuenta de que nadie está esperando para convertir tu amabilidad en obligación. La carta terminaba con este asterisco, me enseñasteis que la sangre significa lealtad, pero solo me desangrasteis. He terminado de donar partes de mí misma, solo para ser tolerada. Me criasteis para creer que tenía que ganarme el amor.
Pero he aprendido que la paz no necesita pruebas. Doblé el papel, lo rompí lentamente no por rabia, sino por ritual. Dejé que los pedazos se esparcieran por el agua como cenizas. Y por una vez, no imaginé quién podría venir corriendo detrás de mí. Ninguna fantasía en la que lo leyeran y lloraran. Ninguna disculpa desesperada ni ajuste de cuentas familiar. Solo la limpia y sencilla libertad de dejarlo ir. Más tarde esa noche encendí una vela en mi apartamento. Nadie me envió regalos. Nadie dijo mi nombre como si supiera a resentimiento. Y estaba bien con eso porque dejé de confundir la ausencia con el abandono. A veces la ausencia es curación. A veces es el límite que tu alma te rogó que trazaras hace años. Miré el espacio que había construido. Nada extravagante, solo mío. En la pared había una lámina enmarcada que me compré hace unos meses. 4 palabras, paz sobre permiso siempre. De eso se había tratado todo este viaje. No de venganza, no de castigo, sino de liberación. Intentaron culparme con la palabra familia. Pero, ¿qué es la familia si solo aparece con condiciones? ¿Qué es la familia si te destruye y luego espera que salves las piezas? Todavía no sé quién es realmente Nicole. No sé por qué mintieron mis padres o que pensaban que estaban protegiendo. Pero sé esto, el amor no manipula y el ADN no da derecho. Me dijeron que no tenía corazón, pero nunca lo tuve. Simplemente dejé de dar el mío a personas que solo venían con cuchillos. Así que no salvé la vida de Nicole, pero salvé la mía.